Hola, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Em, Charlaremos ahora eh, algún rato sobre una evaluación crítica del CEPIS, que habíamos comentado de una manera algo general en el anterior video. Ahora vamos a ver qué dice alguien a quien quizás yo no estoy de acuerdo 200% con las cosas que dice, pero es un tipo sumamente agudo, eh, sumamente interesante y que en general siempre me gusta escuchar cuando se tratan temas de derecho público. Reitero, eh, no estoy de 100% siempre de acuerdo con las cosas que dice, pero eh, Roberto Gargarella es uno de los llamados Nino Boys, como ustedes ya estudiaron cuando estudiaron Introducción al Derecho, a Carlos Santiago Nino, uno de los filósofos del derecho, por no decir el filósofo del derecho contemporáneo, moderno de la República Argentina, de lo famoso y famoso a nivel internacional, que creó una escuela, que fue uno de los artífices de la reconstrucción de la democracia, fue como uno de los grandes pensadores, los cuales Alfonsín siempre se recostaba al momento, voy a poner el cronómetro, por eso miro para abajo, se recostaba al momento de tomar decisiones importantes, intervino en el Consejo de Consolidación de la Democracia, y muchas de sus ideas se plasmaron después en la reforma de 1994. Nino tuvo como una primera generación de discípulos, entre los que son más o menos de mi generación, de 55, 60 años ahora, en el que están Gargarella, el propio Rosenkrantz, que todos siguieron ese camino de estudiar, dar clases en Yale y luego volver a la Argentina. Martín Bomer, otro de los grandes destacados filósofos del derecho argentino y analista del derecho público, en este caso a la luz de la filosofía del derecho. ¿Por qué esta larga introducción? Bueno, porque siempre me gusta ver cuando salen algunos de estos fallos polémicos de la Corte y en este caso muchas de las cosas que dice me parecen interesantes para que nosotros lo veamos. Si ustedes la quieren ver bien, tienen la posibilidad, estaba tratando de correr la pantalla si no me molestaba, tienen la posibilidad de ver, él tiene un blog muy interesante al que yo consulto muy a menudo, se llama Seminario Gargarella. Si ustedes quieren buscar, tiene dos artículos bastante breves y muy punzantes en relación al fallo CEPIS. Si lo ponen Seminario Gargarella CEPIS, le van a aparecer los dos artículos. Yo aquí extracté algunas de las cosas que con alguna agudeza y mucho, diría bastante cinismo, trata nuestro amigo Roberto Gargarella. Gargarella habla del fallo CEPIS diciendo que es un fallo Lorenzetti. Con algo de dolor, digamos, debemos coincidir, porque lo toma Lorenzetti como una suerte de calculador. Es decir, recordemos que en CEPIS lo que fundamentalmente se sostenía es que había clase para los consumidores domiciliarios, pero no había clase para los consumidores industriales y comerciales. Cuando la causa única del daño causado era esa resolución en base a la cual el procedimiento de la propia Corte reconocía que era irregular porque no había seguido el procedimiento establecido, que en este caso era el de la audiencia pública, si bien recordemos también que la Corte decía que no es únicamente la audiencia pública un mecanismo de participación, sino que hay muchos otros. Entonces dice, aquí lo que está haciendo la Corte, lo que está haciendo Lorenzetti, este Lorenzetti puro al que se refiere Gargarella, es negociar. Dice, bueno, no te doy aquellos que representan la mayor cantidad de personas, no te doy la razón, pero que paradójicamente representan en monto la menor cantidad. Si nosotros vamos estadísticamente, los consumidores domiciliarios representan no más
del 30% del total de lo recaudado, pero representan el 70% de las personas. Y a la inversa, los consumidores industriales son el 30% de los medidores instalados en la República Argentina, pero en cuanto a consumo representan el 70%. Entonces dice, da a cada uno lo suyo, pero no en esta cuestión, hasta recordemos que el origen de Gargarella, el filósofo del derecho, de aquella definición de ser justo, de dar a cada uno lo que corresponde, sino lo que hace acá es negocia, da una parte a unos y otra parte a otros. Y lo que hace, lo que dice Gargarella, que busca Lorenzetti, es la sostenibilidad política del tribunal. Es decir, no me peleo con el poder político y no me peleo con la gente. A la gente le doy lo que la gente quiere y al poder político le doy algo de lo que quiere, porque no le anulo totalmente todo el régimen tarifario, sino que hago que todos los comerciantes, aún el almacenero y todos los industriales vayan a litigar. En cambio, le doy a todos, a todo el universo de los consumidores, aún al pobre persona del barrio o aquel club de barrio que le proporciona la luz a nombre de un medidor individual a los pibes que van a jugar a ese barrio, le doy a ese también, pero también estoy favoreciendo al millonario que tiene una mansión y que paga una tarifa subsidiada. Entonces, dice, este enfoque para quienes parten, como dice él, de una visión un poco más vinculada a la filosofía del derecho, o a lo que está bien o a lo que está mal, representa un problema porque finalmente, en vez de resolver sobre los derechos, resuelve sobre el cálculo político o lo que le conviene a la Corte en ese momento. Entonces, lo que dice acá es que abre a considerar el tema que decíamos recién. No todos los usuarios residenciales tienen intereses homogéneos. No podemos decir, vuelvo al ejemplo, que el club del barrio o la señora de barrio que vive sola en su casa, la jubilada, es lo mismo que la jubilada Susana Jiménez o el industrial que tiene una casa, una mansión en Barrio Parque en la ciudad de Buenos Aires. Y este es el argumento que utiliza Gargarella. Y con crudeza dice también que esta distinción entre usuarios residenciales y no residenciales resulta un invento, porque lo que trata de hacer es negociar. Le da al gobierno una parte y por otra parte le quita. Entonces, este cálculo político, el que Gargarella, yo creo, con justicia, critica del fallo y de la posición de que él llama un clásico Lorenzetti. Entonces, por un lado dice que es una posición cínica de la Corte, porque por un lado dice, abrimos la competencia de la Corte en materia de amparo colectivo, pero por otro lado lo cierra cuando ve que puede perjudicar al gobierno. Entonces, yo les recomiendo, es muy cortito, pero me interesa para que ustedes elaboren un pensamiento crítico en relación a todo este tipo de fallos y cómo alguien de esta visión, si me permite un encuadramiento de centro izquierda liberal o de esta visión que en los Estados Unidos podemos llamar del Partido Demócrata o socialdemócrata o liberal de izquierda, tiene Gargarella en relación a este punto, que me parecen muy interesantes, así como son muy interesantes todo lo que él escribe en este blog que se llama Seminario Gargarella, y en donde también van a poder ver ustedes una gran cantidad de jurisprudencia agrupada muy interesante. Así que me permito recomendárselo calurosamente a lo que Gargarella piensa, publica y agrupa en su Seminario Gargarella, en su control, perdón, en su blog, en donde él organiza sus clases en la Universidad de Buenos Aires y desgrana sus opiniones en torno a las cuestiones de derecho público. Abarca es un diputado provincial, que era presidente del bloque. Yo trabajé en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y él era en un momento
era diputado en el mismo momento que yo trabajaba allí. Y cuando se empezaron a impugnar las tarifas, bueno, él encabezó un reclamo judicial en torno a las tarifas vinculadas a las tarifas eléctricas. Recordemos que el bien planteado fallo de CEPIS, recordemos que CEPIS es una agrupación integrada básicamente por administrativistas. Uno de los administrativistas que trabaja allí, no me recuerdo si lo dije en el video anterior, es el doctor Cabral, un muy buen administrativista que ahora es el vicepresidente de la Escuela de Abogados del Estado, que organiza la Procuración del Tesoro de la Nación y trabajaba en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y ahora trabaja allí en la Procuración. Por eso el fallo está muy bien planteado de una manera muy inteligente, muy bien delimitada la clase, que creo que es la principal astucia que ustedes como litigantes van a tener que tener cuando encaren un proceso colectivo. ¿Qué pasó en Abarca? Bueno, en Abarca se discuten una gran cantidad de cosas, se fue dictada casi simultáneamente después, pero de una manera bastante parecida y en una circunstancia temporal muy cercana a la de CEPIS. Abarca y otros trata primero el tema de qué pasa cuando el defensor del pueblo no está, a ver si puede representarlo un secretario cuando hay una vacancia personal por parte del defensor del pueblo, y la Corte dice que sí, pero dice que los defensores del pueblo de las provincias, temas muy interesantes, no pueden cuestionar, no tienen legitimación procesal, no tienen competencia porque la ley no les da para impugnar actos dictados de autoridades nacionales. Los defensores del pueblo locales, es decir, de las jurisdicciones provinciales, tienen la posibilidad de impugnar únicamente normas provinciales. Para la impugnación de las normas nacionales está el defensor del pueblo de la nación, que para eso tiene su propia competencia. Pero recordemos lo que decía en CEPIS, en donde exhortaba al Poder Judicial de la Nación, perdón, al Poder Legislativo de la Nación. Recordemos que la Constitución pone al defensor del pueblo con una legitimación procesal para este tipo de cuestiones expresamente reconocida por la Constitución y por su ley reglamentaria. En el fallo CEPIS, decíamos, en la parte final, le achaca, le reta al Poder Legislativo de la Nación porque hace 12 años a lo que estamos hablando hoy, en aquel entonces había 10 años sin defensor del pueblo debidamente dictado, porque el defensor del pueblo en el año 2009, si mal no recuerdo, había quedado vacante. Como se necesitan los 2/3, no se habían podido conseguir las mayorías necesarias para el nombramiento del nuevo defensor del pueblo. Por otra parte, vuelve a la doctrina tradicional de que los legisladores no tienen legitimación para representar al pueblo en los intereses colectivos. Dice, no están nombrados en el artículo 43, donde sí están nombrados las asociaciones que representan los intereses de consumidores y usuarios, pero no están mencionados los legisladores. Un tema muy interesante, creo que lo he contado antes, que tiene ahora la Corte a resolver sobre el amparo promovido por el entonces diputado Felipe Solá, en donde cuestionaba la intervención por vía de un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional, del presidente Macri en aquel entonces, para permitir blanquear a sus propios familiares. Había una primera reglamentación de una ley de blanqueo, aquel que permite declarar ingresos que no fueron declarados en su momento y que donde se evadieron impuestos, permite incorporarlos al patrimonio de la persona pagando una tarifa, una alícuota sumamente reducida a lo que tenía que haber pagado en condiciones normales. Bueno, los familiares de los políticos estaban excluidos. Macri, en su primer decreto, había mantenido esa exclusión que establecía la ley de blanqueo dictada a principios del año 2016,
pero luego dictó un decreto aclaratorio en el cual volvía a permitir a que los parientes de los políticos pudieran blanquear, y de hecho después se descubrió entre las propias acusaciones entre los hermanos. Hay un libro de Mariano Macri que salió hace muy poco, donde habla del tema, bueno, donde le permitió ingresar a su hermano Gianfranco a regularizar su situación con esta alícuota especial que establecía esta ley de blanqueo. Allí Felipe Solá actúa como legislador, había perdido en primera instancia, yo tuve alguna intervención en ese juicio. En la Cámara, con un voto 2-1, se le permitió tener legitimación, porque al no haber defensor del pueblo y al no haber otra persona con facultades para impugnar esta decisión esta decisión, decía, del Poder Ejecutivo, la Cámara Contencioso Administrativo de la Capital Federal le permitió a Felipe Solá actuar, y vamos a ver qué dice la Corte ahora. La Corte en general, como ratifica en el fallo Abarca, y con cita de un fallo clásico en esta materia que se llama el fallo Thoman, le niega legitimación a los legisladores para representar a alguien ante las Cortes. Dice, los legisladores tienen su ámbito propio de actuación, su esfera política de discusión dentro de la Cámara, y si pierden allí, embrómense, no tienen posibilidad de representar a nadie en una acción judicial. Su facultad representativa se agota a su tarea dentro de la Cámara y del recinto. Esto vuelve a ratificar el fallo Abarca. Luego también trata sobre la representación de un club social y deportivo, en donde lo que dice la Corte, que este club pretende representar a los usuarios, o al menos así parece decirlo la demanda, de los clubes de barrio, los clubes deportivos, los pequeños clubes deportivos de la provincia de Buenos Aires. Y con términos durísimos, que no son habituales en el vocabulario de la Corte, lo que hacen el Superior Tribunal de la Nación es cuestionar el trabajo, por decirlo de alguna manera, que hizo la jueza de primera instancia. No ha habido un trabajo para delimitar, tanto por la actora o por la propia jueza interviniente, el colectivo del que estamos hablando. Dice, llegar a todos los clubes de barrio de pueblo, aquellos clubes de barrio que están en una situación económica endeble, como la que parece manifestar el club, o aquellos clubes que establecen, que cumplen con los requisitos que una ley específica de clubes de barrio establece. Entonces, al no establecerse una categoría, el club de primera instancia no trabajó adecuadamente, por simplificar el argumento. Eso es lo que dice el fallo Abarca. Y luego dice que no se cumplió con lo que vamos a ver ahora, con el reglamento del registro público de procesos colectivos aprobada por una acordada que dictó la Corte de Nación en el año 2014. Como a pesar de la cantidad enorme de proyectos que hay dentro del Congreso de la Nación tendientes a regular la situación de los procesos colectivos, no ha sido sancionada. Hay una gran cantidad de proyectos, pero que no llegan a sancionarse. Fue la propia Corte que tomó la decisión, luego del fallo Alavi, de las interpretaciones que se dieron a este fallo que abrió la legitimación colectiva por dos vías: por la posibilidad de acceso de legitimación propiamente dicho, técnicamente hablando, de personas que puedan representar a otros colectivos involucrados en el mismo problema, y también por vía de resultado, que esa sentencia no solo abarcará en sus efectos a las personas que participan en el proceso, sino a todo el colectivo involucrado. Por eso es que la Corte dicta dos acordadas, una en el año 2014 y otra en el año 2016, en la cual establece un procedimiento que en el fallo Abarca la Corte reta nuevamente a la jueza por no haberlo cumplido, porque inscribió el proceso en el registro,
pero no tuvo el desarrollo que ahora vamos a ver que exige la norma dictada por la propia Corte como por vía de una acordada, en donde delimita las características de estos procesos colectivos. Y lo que dice es que el proceso colectivo no es una pavada. Dice, la definición del proceso colectivo es crítica para que puedan cumplir adecuadamente con su objetivo, y que el incumplimiento por parte de los jueces es una falta grave porque trata de manera igual a situaciones heterogéneas. Recordemos que lo que dice ALABI, que es la guía rectora, y si me permiten, las dos acordadas lo que hacen es tratar de reglamentar esos principios generales establecidos en ALABI. Dice, bueno, tiene que haber situaciones individuales, puede haber situaciones individuales, pero tienen que tener efectos homogéneos. Entonces, no se pueden tratar de igual manera aquellas situaciones heterogéneas. Por eso es que es tan severa en el reto a esta juez de primera instancia sobre cómo ha tratado el proceso que se le puso a su consideración. Y finalmente, la Corte sostiene que digamos, lo que trata es decir, bueno, miren, no estamos ante una pavada. Los procesos colectivos son procesos muy complejos. Entonces, es obligación de los jueces ser severos en la administración de este tipo de procesos, porque sus efectos pueden extenderse mucho más allá del clásico, como le gusta decir a los civilistas, esos juicios entre Ticio y Cayo, entre Juan y Pedro que se pelean por un desalojo o por quién chocó a quién. Aquí los efectos son sustancialmente mucho más complejos porque abarcan a muchas personas, incluso aquellas que no participaron en el proceso. Entonces, lo que exige la Corte es una mayor responsabilidad por parte de los jueces y la aplicación de estos principios de ALABI patentizados en estas dos acordadas. Veamos qué dice la Corte. Dice, la Corte expresa que la determinación del conjunto de perjudicados es un recaudo esencial para que pueda haber si hay una acción colectiva, lo que se llama la determinación de la clase. Es decir, una certera delimitación del colectivo involucrado. Reitero, la palabra técnica es clase. Si la pretensión deducida se concentra en los efectos comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona, o si el acceso a la justicia se encuentra comprometido al no admitirse la acción colectiva. Recordemos, por un lado, lo que exige ALABI es el mismo hecho que ocasiona una situación homogénea a un grupo de personas. Bueno, ahí tenemos una clase. Y segundo requisito de ALABI, abro el colectivo, este proceso colectivo, porque le estoy generando un problema a las personas. Ejemplo, CEPIS. Si yo no le abro el proceso, dice CEPIS, a los consumidores domiciliarios, estoy ocasionándole un problema porque nadie va a poder ir a juicio para reclamar una diferencia de 500 o de 1.000 pesos por mes, hablando en valores actuales. Ahí le estoy generando una privación de justicia, porque la persona puede saber que le están metiendo la mano en el bolsillo, pero es antieconómico que litigue individualmente por ese monto. Y a contrario sensu, o contrariamente, lo que dice CEPIS es, o presupone CEPIS, es que no se había demostrado en ese caso que a los consumidores industriales o comerciales no se les permitiera o se vieran privados de ese acceso a la justicia por no poder ir a discutir de manera individual. La Corte presupone que en aquellos casos aquel que es comerciante o aquel que es industrial tiene los fondos necesarios como para contratar un abogado e ir a juicio. Entonces, aquella resolución que no trata concretamente estos problemas es una resolución viciada y el juez no ha cumplido entonces con las obligaciones que le imponen no solo los principios jurisprudenciales de la Corte, básicamente ALABI, sino las dos acordadas a las que nos vamos a referir ahora. Entonces, a consecuencia de eso, lo que hace la Corte es revoca esta medida cautelar que dictó el juez de primera instancia y la reenvía para que diga a ver si el Club Social y Deportivo, el único que queda en pie, porque abarca como legislador, lo saca de la cancha, a el
a los que pretenden ser representantes defensores del pueblo provinciales, los saca de la cancha, porque dice los representantes del pueblo provinciales tienen competencia para cuestionar normas locales, provinciales, por lo tanto los saca de la cancha. ¿Y quién queda? El Club Social y Deportivo 12 de Octubre. Este humilde club tiene que ver la jueza a ver si efectivamente tiene, lo que está pidiendo es representar a alguna categoría particular de clubes. ¿Cuál es el colectivo involucrado en este caso? Y si quien dice representarlo, el Club Social y Deportivo 9 de Julio, puede tener esta capacidad de ser el representante de esta clase. Y tiene que establecer, conforme vamos a ver ahora, los procedimientos para la notificación o participación en el proceso de todos aquellos que puedan tener un interés en el litigio. Entonces, la verdad que el fallo Abarca se dedica a lo que podemos llamar en lenguaje técnico cagar a palo a la jueza de que empieza hasta que termina. La verdad que le sacude como para que tenga a la juez que dictó esta sentencia. Muy, muy duro, la verdad, tiene unos términos que habitualmente uno no ve en los fallos. Y para terminar, el fallo Abarca le dice que tiene que tener presente a los clubes de barrio y de pueblo que dicen representar, a ver si tienen intereses homogéneos, individuales homogéneos. Recordemos, son individuales, pero producidos por una misma causa generadora que causa los mismos perjuicios a quienes se ven afectados por este hecho o acto único. Eso es Alavi puro, muchachos. Por eso Alavi hay que conocerlo como el Padre Nuestro, porque es la partida de nacimiento y el establecimiento, no diría que es la partida de nacimiento porque Mendoza también lo trata, se trata en muchos lados, pero así elabora como una doctrina generalizadora que dio lugares a estas dos acordadas de la Corte que reglamentan los procesos colectivos. Volviendo, dice, ¿hay intereses homogéneos individuales involucrados? ¿Puede otorgarse la protección de un proceso colectivo a estos clubes, porque si no se les reconozco esta legitimación, afectaría seriamente el acceso a la justicia? Vuelvo al ejemplo de Cepis. ¿Le resultaría antieconómico? ¿No podría defenderse en la justicia estos clubes de barrio porque el monto individual que tiene cada uno del daño que se le ocasiona no lo justificaría, por más injusto que sea este daño que se le obliga a padecer? Bueno, todas estas cuestiones son las que debió tener en cuenta la jueza antes de abrir el proceso y mucho más antes de dictar esta medida cautelar. Vamos a hablar ahora de las dos acordadas que la Corte ha dictado para reglamentar los procesos colectivos, que son cuestiones diría hasta de sentido común, o que hacen a la esencia propia de los procesos colectivos tal y como se han establecido en el mundo. Yo creo no, es que la gran mayoría de los procesos colectivos en el mundo se han establecido en base a quien fue el pionero en regular este tipo de acciones, que es el derecho norteamericano. Entonces, ¿qué se establece? Se establece un registro en el cual se anotan todos los procesos colectivos. Y fíjense que las palabras que utiliza acá es Alavi, y lo cita expresamente la Corte en su acordada. En el artículo primero dice, en el registro se inscribirán los procesos colectivos, los que tienen por objeto bienes colectivos, el riachuelo o el ambiente, como la tutela de intereses individuales homogéneos. Personas afectadas por una misma resolución que modifica las tarifas, personas afectadas por la intervención de los bancos que cobran indebidamente un sobrecargo a todos a los titulares de las cuentas corrientes, como hubo un caso famoso que habrán visto en los casos de defensa del consumidor. Entonces, dice, bueno, cuando están estas dos opciones, intereses colectivos propiamente dicho, o intereses individuales homogéneos, con las definiciones de la Corte en Alavi o Padex Medical, pero básicamente Alavi, allí se pueden inscribir los procesos colectivos. Se tienen que inscribir todas las
causa de esta especie radicada en cualquier fuero, jurisdicción o cualquier tipo de proceso. La Corte hace una enumeración ejemplificativa, ordinario, amparo, habeas corpus, habeas data, etc. Y tiene que inscribirse donde está. Esta obligación tiene que dársela a conocer inmediatamente el juez de la erradicación de la causa, que a esto le echa en cara, es una de las tantas cosas que le echa en cara la Corte a la jueza que interviene en el fallo Abarca. Le dice, cuando declara formalmente admisible la acción colectiva, tiene que identificar si existe la clase, quién tiene la posibilidad de representar y tiene legitimación para representar esa clase, y tiene que establecer cómo va a notificar a todas las personas que están involucradas en esta clase. Cuando se le manda esta información al registro, lo que tiene que hacer la autoridad del registro es verificar si están cumplidos estos recaudos, es decir, la individualización de si estamos ante una acción colectiva o si se dañan intereses individuales homogéneos. Lo que tiene que hacer es inscribir esa acción y comunicarle al tribunal de que efectivamente se ha inscrito esa causa. Si hay otra causa radicada con el mismo objeto para evitar la multiplicidad de decisiones que eventualmente pueden ser contradictorias, que es la raíz de la acción colectiva, lo que tiene que hacer el tribunal es decirle, miren, hay otras causas que están tramitando la misma o usted es la primera. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Y si hay alguna cuestión que le falta, le tiene que mandar a hacer una anotación provisoria y reenviársela para que agregue los datos que le faltan. En ese registro se van anotando las resoluciones que se toman en el proceso y que este registro tiene que ser público. Eso es lo que establece la resolución o la acordada, por decirlo más académicamente, más técnicamente, de la Corte del año 2014. En el año 2016, ante lo que vuelvo a utilizar palabra técnica, el mañereo de muchos jueces que no cumplen con estas órdenes porque no están acostumbrados y aparte los jueces quieren seguir, muchos de los jueces, algunos es un milagro que exista esto porque no quieren tomar partido en una situación muy comprometida. Generalmente las acciones estas de clase son acciones con mucha repercusión política y con mucha incidencia en la vida hasta personal de los jueces. En algunos se lo quieren sacar de encima, pero otros no son tan afectos a sacarse de encima del tema y creen que es su asunto, su juicio y que son ellos los que lo tienen que tramitar. Entonces saca una suerte de acordada complementaria en el año 2016 para aclarar algunas cuestiones en relación a los procesos colectivos. Cuando el registro informa al juez que intervino, que está interviniendo y que quiso anotar su causa en el registro de procesos colectivos, y el titular del registro dice, miren, hay una causa similar a la suya que está anotada con anterioridad, te dice el juez que previno primero, aquel que intervino primero. Prevenir quiere decir el que interviene primero, esta jerga rara que usamos los abogados. Aquel juez que intervino primero es el que tiene la obligación de chuparse, acumular todos los juicios que tratan sobre la misma causa. Entonces, la obligación del magistrado es, sin ninguna delación, trácate, le manda el juicio al expediente donde al primero que anotó esta acción colectiva en el registro. Y si no se verifican estas condiciones similares, tiene que emitir una resolución muy fundada, en la cual dice, mire, por más que el registro me dice que esto es similar, esto presenta características individuales que la hacen diferente, pero tiene que dictar una resolución fundada. Ese es un poco otro de los puntos que en el fallo Abarca, echa en cara la Corte a la jueza de primera instancia que interviene. Entonces tiene que
emitir una resolución fundada, notificarle al registro, pero también al juez que previno, al juez que intervino primero en este tipo de procesos colectivos, porque no considera que su situación es igual. Cuando se le remite el expediente, cuando efectivamente no se resiste a remitir el expediente, se lo manda, el juez que recibe ese expediente tiene que rápidamente decir si efectivamente esta radicación es procedente, le comunica la decisión al tribunal donde se inició el otro proceso, y si no corresponde se lo devuelve al tribunal que se lo dio en su momento, y siempre con comunicación al registro interviniente. Bueno, todo esto era para que simplemente tengan una idea de cómo funciona esto, que puedan entender el fallo Abarca de por qué la Corte está tan enojada con esta jueza de primera instancia que no cumplió todos estos pasos, y el objetivo que persigue el establecimiento de estos procesos colectivos. La República Argentina tiene una experiencia muy triste en materia de multiplicación de sentencias de casos idénticos, siendo, para quienes tenemos más años que un terreno, como quien les habla, y que ya ejercía la profesión cuando yo me recibí en el año 86, imagínense, en el año 2002 ya era viejo. Ustedes recuerdan que la crisis del año 2001-2002 básicamente lo que fue la se llamó especificación asimétrica, es decir, la devolución de los depósitos de las personas a un dólar diferente al dólar de mercado. Todo esto dio lugar a cientos de miles, no sé si estamos hablando de cientos, pero con seguridad decenas de miles de acciones ante todos los tribunales federales de la República Argentina que ustedes se le pueden imaginar, con una amplísima diferencia entre cada uno de esos amparos. Y la Corte también, que en una situación políticamente tan compleja como la que se sucedió luego de los hechos de diciembre de 2001, la decisión que se tuvo que tomar, creo que en enero del año 2002, de esta especificación asimétrica, y la agitación política que había en el país, la Corte tomó como medida: no me defino. Y la incertidumbre que había en relación a qué se debía hacer con esos depósitos que no se devolvían en dólar billete, como todas las personas querían, que cómo se solucionaba ese gravísimo problema económico y político que había detrás de esta medida, y cómo los tribunales debían reaccionar en relación a esta situación, daba la verdad que el nivel de locura que había en los estudios jurídicos, y sobre todo en los ciudadanos que no sabían cómo reaccionar o qué pasaba en relación a lo que consideraban eran sus legítimos derechos en torno a la plata depositada, esta historia tan negra de los procesos colectivos o de impugnaciones como por ejemplo al régimen de rebalanceo telefónico del año 90 y algo, que hay un caso clásico que está citado en los fallos de materia tarifaria que tienen ustedes para estudiar, que se llama el caso Prodelco, en donde había una gran cantidad de sentencias contradictorias porque este llamado rebalanceo tarifario favorecía a nosotros, los usuarios del interior, y perjudicaba a los usuarios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces los jueces de la ciudad de Buenos Aires decían que el rebalanceo estaba mal, y los jueces del interior del país decían que el rebalanceo estaba bien. Y todo esto que la Corte tardaba horrores en tomar una definición. Bueno, los procesos colectivos tienden a solucionar este problema, y nos parece a los que padecimos, como decíamos, toda esta situación de inestabilidad jurídica y política que se derivaba de decisiones contrarias de todos los tribunales de todo el país sobre el mismo tema, lo que la Corte se encarga de destacar en uno y en otro fallo es la obligación de los jueces de ser responsables, de cómo administrar por vía de esta acordada que aclara los principios de la ABI, para poder ordenar todos estos procesos colectivos. Bueno, con estos, diríamos, 4 componentes: los fallos propiamente dichos, los fallos propiamente dichos, Cepis y Abarca,
más este comentario que yo he hecho una pequeña recensión, un pequeño resumen en este video y lo que han podido ver en el PowerPoint sobre lo que piensa Gargarella, pero les recomiendo que lo lean, no son más de 2 carillas, o sí, más de 2 carillas cada uno de estos comentarios, pero me interesa para que vean cómo el ojo punzante de Gargarella critica sobre todo el fallo CEPIS, para darnos cuenta qué es lo que hay detrás de estos fallos que por allí, a ustedes que ya son grandes, ya están en cuarto, quinto año, esto ya lo tienen que saber, pero verlo tras los ojos de alguien tan serio y tan formado como Gargarella ayuda. A mí me ayuda mucho siempre leerlo, me ilumina en algunas cosas que yo no alcanzo a ver. Y el cuarto tema es, nada, saber más o menos cómo está estructurado esto, cómo se estructuran, que hay un registro, que este registro anota los fallos, perdón, las causas que tienen un origen más o menos común, tanto como de procesos colectivos como cuando se tratan de agrupar a intereses individuales homogéneos y cómo funciona más o menos que esto es una cuestión de sentido común. El que primero interviene y anota el fallo chupa todas las otras causas, que los jueces tienen que tener la precaución de notificar por la vía que sea, generalmente cuando son amparos colectivos o son procesos colectivos, lo que tiene que hacerse es notificación por los medios de comunicación a todos los afectados, pero también a todos los que pueden ser afectados como demandados en el proceso para que les puedan ser oponibles, establecer un plazo en el cual se pueden presentar en aquella causa madre la que primero previno, que es la que primero intervino, y luego cómo se resuelven los conflictos cuando se anotan o no se anotan las causas en los diferentes juzgados. El que intervino primero, o el otro que no lo quiere mandar, o el que lo recibe y dice que lo acepta, que tiene que aceptarlo fundadamente, o que lo rechaza, que tiene que rechazarlo fundadamente. Simplemente como para que tengan una idea de cómo funciona este sistema de acciones colectivas. Bueno, con esto podemos dar por terminado el tema y, como siempre, a disposición para cualquier aclaración. Muchachos, un abrazo y a disposición.